la grabación. Espérate un segundito, voy a abrir aquí el chat. José, buenas noches para todos igualmente. Entonces, Buenas noches. Gustavo, adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nuestra segunda sesión de la serie de webinars de Un Mundo por el Trading, que IronFX Latinoamérica tiene el placer de compartir con todos ustedes. Con el gran objetivo de facilitarles las herramientas que les permitan un mejor conocimiento, un conocimiento más profundo de este mundo y, por supuesto, una mayor probabilidad de generar rentabilidad haciendo trading. Antonio, si quieres, hazme un gran favor de leamos la advertencia de riesgo y el descargo de responsabilidad. Bueno, entonces, advertencia de riesgo. Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y debe asegurarse de que comprende los riesgos que conlleva. Descargo de responsabilidad. La información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión ni la tolerancia al riesgo del cliente. IronFX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Muchísimas gracias, Antonio. Muy amable. Muy bien, entonces, si quieres, vamos procediendo con el contenido. Como siempre, pues tenemos las hojas de vida nuestras, que ya ustedes pues seguramente las conocen y si no, pues las pueden ver después en la grabación. Y aquí hay un pedazo que es bien importante que me gustaría señalar, que es básicamente el siguiente. La sesión de hoy es el mundo del trading, los mercados financieros 1, introducción. ¿Qué se transa en el mundo? ¿Por qué cambian los precios? Demanda y oferta de dinero, las tasas de interés, la política monetaria, operaciones de mercado abierto y qué tiene que ver esto con el trading. Y como ustedes pueden ver, tenemos ahí adicionalmente la foto de los temas que se tratarán el día martes próximo en el mundo del trading, los mercados financieros 2, que es básicamente una continuación del webinar de hoy, en donde se va a tratar los bancos centrales, la importancia de la Reserva Federal en las decisiones de inversión, por qué cambian las tasas de interés de corto plazo, los bancos comerciales trasladando las tasas de interés a los mercados, qué son las curvas de tasas de interés, qué tiene que ver esto con el trading. Entonces ustedes se preguntarán seguramente, ¿por qué estoy leyendo las dos sesiones? Y es básicamente porque están íntimamente relacionadas. Y lo que va a pasar muy seguramente es que durante la sesión de hoy vamos a tocar algunos temas de la sesión del martes y en la sesión del martes vamos a tocar temas de la sesión de hoy y en las dos sesiones vamos a repetir temas y ir más en profundidad. Entonces, para que ustedes sepan, quienes están hoy acá, sería buenísimo que puedan seguir el martes porque no vamos a alcanzar a ver, obviamente, el contenido de las dos sesiones solo hoy. Vamos a tratar de ver la mayor cantidad de contenido, pero más que la cantidad es la calidad del contenido que vamos a ver. De forma tal que en el evento en que no alcancemos a ver todo el contenido de la sesión de hoy, no hay problema, no hay angustia, el martes seguimos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y qué pasó con Eddie, Gustavo? Ay, Ediola, ¿dónde está Ediola? Pues dime tú. Pues él dijo que tenía un concierto, la hija tenía un concierto y tenía que ir a asistir a ver a la hija que no me acuerdo qué instrumento es ¿cuál es el Ella, instrumento que ella trabaja? ok, pues mira, nada mejor para el equilibrio emocional que una vida balanceada, finalmente. Uh-huh. Imagínate cómo estará orgulloso el próximo webinar
habrá que preguntarle a ver cómo le fue en el concierto. Pero entonces, pues hoy seguramente o entra tarde o no entra, pero por ahora no nos va a acompañar, lo cual es una lástima. Pero vale la pena el porqué. Sí, y yo lo que veo es que si lo que tú nos dijiste la vez pasada, el equilibrio emocional es fundamental cuando uno está haciendo trading. Pero yo creo que después de ver a la hija tocar su instrumento en el concierto de hoy, mañana va a estar seguramente con todas las pilas puestas y seguramente le va a ir muy bien en sus negocios de mañana, ¿o no? Sin duda, muy posiblemente va a ser así. Ujú. Eh, Cuéntame una cosa, Antonio. ¿Qué te Ujú. parece, qué te parece si recordamos la frase? ¿Te acuerdas? Ah, sí, él habló fue de Ratatouille, ¿no? Yo no me acuerdo muy bien de cuál era la Hubo frase. una frase que Eduardo lanzó en algún punto del webinar del 31 de mayo, Sí, eh, que fue súper profunda, ¿recuerdas? sí, no me acuerdo, pero si quieres, ¿por qué no vemos Ratatouille? Por Pues aquí yo hagamos tengo una cosa, Ratatouille. hagámosle un homenaje a Eduardo Ujú. por tomar la decisión de ir a ver el concierto de su hija y no acompañarnos hoy. Bueno, ¿Ok? Entonces, pues bueno, demos una miradita a ver qué fue lo que quiso decirnos Eduardo con el cuando Ratatouille. espontáneamente habló de Ratatouille. Bueno, espérate a ver si esta cosa me arranca o no me arranca, porque yo lo estuve buscando y aquí debe estar. Uy, Antonio, pero No, no, eso no era acá, te ¿cierto? toca adelantar hasta la 2:15. Ok, espérate a ver, eso es 2:15. Sí, porque si no se nos hace tarde con el webinar. Debe ser Sí, buenísima la película, sí, sí, no, definitivamente. yo me acuerdo haberla visto muy Dos, bien. perfecto. Entonces, Vamos espérate a, a ver. Dime si escuchas el sonido. así es, de pronto ponerla, Bueno, mini-chef, parece que el restaurante de Gusteau está arruinado. Así que mientras Gusteau's está cerrado, el espíritu del lugar, el alma de la gran cocina, reside en la Ratatouille. Porque Linguini y yo entendemos algo que Skinner nunca entenderá. Es algo que Gusteau defendió toda su vida. La cocina es para todos, pero solo los audaces llegan a ser grandes. wow, Esa era la frase, ¿no? esa es la frase, solo los audaces llegan a ser grandes. Oye, Espérate, Antonio, pero espérate, porque yo aquí lo tengo, mira. Ahí es algo que es, justo defendió toda su vida. La cocina es para todo, para todos, pero solo los audaces llegan a ser grandes. Y Eduardo estaba haciendo un símil con el mundo del trading, con realmente la disciplina, la necesidad de tener mucho ánimo para echar para adelante, para aprender. Pero, ¿qué es lo que quiere decir audaz? ¿Tienes por ahí de pronto una, ¿tú crees que yo tenga por acá una definición de audacia? si de pronto la tienes tú por ahí o no? Espérate, tratamos de ponerla acá. La voy a tratar de poner aquí debajo mira, aquí tengo el diccionario porque a mí me fascina tener siempre, fíjate que el problema cuando hablamos es que muchas veces mm, usamos la misma palabra los dos
pero tú entiendes diferente a lo que yo entiendo. Ok. Entonces es fundamental siempre ponernos de acuerdo en el significado de una palabra. Y fíjate que veo que Eduardo se conectó. Vamos a ver si nos va a ponerle el concierto de la hija o qué es lo que está pasando, o nos va a escuchar únicamente, pero ahí está conectado. Qué bueno. Audacia, capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Wow. Ok, esto tiene que ver con el tema de trading definitivamente. Acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Eso no quiere decir que no tenemos que controlar el riesgo y que gestionar el riesgo cuando estamos invirtiendo y por supuesto, haciendo trading. Pero para los efectos sí se necesita una capacidad para emprender una acción poco común, que es entrar en esto. Y no sé qué pasó acá, que Eduardo está en algún lado. Eduardo. Sí, ¿cómo están? Aquí transmitiendo en vivo. Ah, bueno, bienvenido. ¿Cómo le fue en su concierto? Aquí estamos todavía en el descanso de la mitad. Sí, Maravilloso, gracias por su compromiso. No, ni más faltaba. Yo quería complementar algo que decía el chef Gusteau. Él decía, cualquiera puede cocinar en su libro. ¿Y eso qué quiere decir? Que cualquiera puede tener el don de ser un buen chef, o sea, ese don puede estar en cualquier persona, ¿no? No importa, digamos, en los mercados financieros, si es administrador de empresas o arquitecto o piloto, ese don de trader puede estar en cualquier ser, en un ser que sea organizado, disciplinado, que controle sus emociones. Eso es lo más importante que se debe tener en los mercados financieros. Pues muchísimas gracias. Pues aquí le estábamos haciendo un homenaje porque usted ha tomado la decisión de irse para allá a ver a su hija, entonces le deseamos toda la suerte en el concierto. Muy bien. Antonio. Sí, señor. ¿Por qué no me haces un gran favor? Pues mira, Eduardo y Antonio, después de toda esta filosofía, ¿qué tal si vamos a lo económico y financiero? Bueno. Porque hoy tenemos mucho de qué hablar. De hecho, vamos a hablar de cantidades de cosas que un trader debe entender, no necesariamente en profundidad, pero sí comprender. Sí. Vamos a hacer lo posible por hacer de este tema, que en buen lenguaje coloquial podría parecer, entre comillas, un ladrillo, pesadísimo. Pero sin duda nos permitirá comprender ciertas cosas o muchas cosas que de hecho afectan nuestra vida personal y van a afectar nuestra capacidad de generación de rentabilidad. Forma tal que vámonos, si quieres, Antonio, por favor, a la primera gráfica. A ver, espérate que yo aquí tengo unas gráficas. Entonces, quedamos de que el don de trader puede estar en cualquier persona, eso es claro. Y aquí yo tengo una gráfica, ¿esta es la que tú me dices? Sí, pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué no me dejas proyectar primero un segundo? Sí, entonces... Porque una de las preguntas que se formula hoy es ¿qué se transa en el mundo? Ok, el problema, ya tengo la posibilidad de proyectar. Sí, dale compartir pantalla y empezamos a ver tu pantalla. Porque el problema esencial es que lo que se transa en el mundo es tantas cosas que podríamos estar no horas sino días tratando de responder esa pregunta. Pero yo aquí puse algunas cosas, en esencia, algunas gráficas. Esta aquí a la izquierda. Okay, pero espérate un momentico. ¿Qué fue lo que tú abriste? ¿Eso qué es? Ah, ok, claro, por supuesto, claro. Gracias, Antonio. Bueno, esta es la plataforma a través de la cual, utilizando IronFX Latinoamérica, podemos operar, podemos hacer análisis. La estuvimos viendo la sesión pasada, pero para aquellos que eventualmente no estuvieron la sesión pasada o no han visto la grabación, que por cierto, a manera de cuña, que como ya dije la sesión pasada, me encanta la propaganda, les recomiendo que la vean si no la han visto. A ver, sobre esto, yo pues armé algunas gráficas acá rápidamente, pero hice una selección que pensé que podía ser
de interés. Entonces, aquí tenemos de este lado la gráfica del comportamiento del precio del trigo. Cada barrita de estas es un día, ¿ok? Acuérdense que Eduardo hablaba antes de velas japonesas, yo hablo de barras, que es otra forma de ver las gráficas, o hablamos de velas japonesas también, por supuesto, a veces. Pero bueno, este es el comportamiento del trigo desde marzo del año pasado, ¿ok? Y miren pues que estaba relativamente estable, ¿ok? Y bueno, aquí viene el episodio lamentable, triste, trágico de la guerra en Ucrania, o la invasión a Ucrania, mejor, y el precio del trigo tiene un disparo fortísimo. Estamos hablando de un disparo de 848 a cerca de $1,350. Y se ha mantenido muy alto. Y eso tiene que ver en esencia en que uno de los principales exportadores de trigo del mundo es Ucrania. Y lamentablemente, con un mapa que veremos después seguramente en la próxima sesión, porque aquí no lo tenemos en este momento, la zona a donde está, donde están, digamos, los puertos principales de Ucrania, que es una región que se llama Donbass, está básicamente, es la región que quiere tomar Rusia. Entonces las embarcaciones simplemente no pueden salir. Entonces el trigo está ahí acumulado y eso ha hecho que obviamente la oferta por trigo disminuya en el mundo, porque pues no se puede desembarcar el trigo de Ucrania y la demanda sigue ahí, porque todos de una forma u otra utilizamos el trigo, comemos trigo, y lamentablemente estos precios han subido fuertemente y el maíz no es una excepción. Aquí tenemos la gráfica del maíz, que cuando comienza esta situación tan triste, a ver, no me está dejando aquí tomar el cursor, no sé por qué. Ok, bueno, no importa. Vemos acá cómo para febrero estaba en 665, 830 aproximadamente, y fue a 728,50. Una situación similar, porque Rusia también exporta trigo y también exporta maíz, de forma tal que aquí tenemos pues un incremento muy fuerte de precios que, como se dan cuenta ustedes, ya venía desde antes. Aquí estamos hablando en agosto de 2021 de un precio de 494. Entonces mire la incidencia que tiene la situación que hay en Ucrania en los precios. Aquí abajo tenemos el Brent, el petróleo Brent. Noten cómo el petróleo Brent en diciembre estaba aproximadamente a $75 el barril de petróleo Brent, y aquí se fue ascendiendo, y en febrero viene nuevamente, por la situación de la guerra, un incremento muy fuerte, y en esencia se mantiene muy alto y ha venido subiendo después de haber ido hasta 99 precios del barril, aproximadamente, haciendo un bajo acá, que por cierto hacia abajo Vancouver se constituye en un soporte. Como vemos, cada barra de estas se pega contra ese valor. Después, en análisis técnico, cuando lo veamos con Eduardo, hablaremos mucho de eso. Y fíjense que el precio es 117.56, esto es una barbaridad de incremento, y tiene que ver con el hecho de que Rusia es un gran exportador de petróleo, de forma tal que lo que estamos diciendo acá, de hecho hay una cosa que se llama la OPEP, que la OPEP pues obviamente es la unión de exportadores de petróleo más grande que hay, y en esencia hay una cosa que se llama la OPEP+, y la OPEP más incluye a Rusia como el principal no miembro de la OPEP, digamos, más grande exportador que hay. Entonces, el hecho de que esto haya sucedido con todas las sanciones que ha venido habiendo, ha generado un incremento del precio del petróleo muy fuerte. Solamente esta semana anunció Europa el retiro de las importaciones de petróleo inmediatamente, del 75%, para no importar más petróleo de Rusia a partir de diciembre.
y vamos a ver si lo logran, porque son altamente dependientes del petróleo ruso. Entonces, obviamente eso genera una situación bien delicada. Y la oferta se restringe y entonces esa demanda hace que suba el precio del petróleo con una salvedad, que vale la pena decir, que ahorita veremos en algunas otras gráficas, que afortunadamente China no está creciendo como el resto del mundo venía creciendo, porque es un gran demandante de petróleo y eso ha hecho que el petróleo no esté entre 130 y 140 dólares el barril o eventualmente más alto, de forma tal que esos son variables para contemplar. Fíjense que al lado derecho tenemos el gas natural con un incremento desde 4,5 hasta 8,44 hoy, a 9 sería un incremento de pues, básicamente de 100%, que también está explicado por una condición de contracción. Nuevamente Rusia es un gran exportador de gas, de hecho es el principal exportador de gas hacia Europa, y ahí hay una situación crítica, complejísima, que vamos a ver si se puede resolver o no. Aquí estamos hablando de un cambio estructural, en donde lo que estamos viviendo es, a juicio mío, la situación económica más compleja que hemos vivido y que viviremos en nuestras vidas. De forma tal que estamos hablando de un cambio en el orden mundial. Por aquí abajo se me ocurrió poner... Gustavo, una pregunta. ¿Cómo se compara esto con el 2008? Hombre, el 2008, vamos a ver ahora unas gráficas que nos van a permitir ver cómo se comportó el PIB, la inflación, etcétera, en 2008. Entonces déjame avanzar un poquitico, y ahora vamos ahí. Muchas gracias. Excelente pregunta, por cierto. El Bitcoin, moneda digital, aquí lo tenemos por este lado, eso también se transa en el mundo, obviamente es más reciente que muchos de estos bienes básicos o commodities. Aquí hablamos de bienes agrícolas, aquí hablamos de energía, y aquí estamos hablando del Bitcoin, y en esencia pues el Bitcoin tuvo un alto por acá en 62,000 aproximadamente en octubre, y ha venido descendiendo fuertemente. Y ahí tenemos una situación, es que los fundamentales del Bitcoin son un interrogante. La demanda y la oferta, obviamente hay flujos enormes entrando, los volúmenes han crecido fuertemente, pero los fundamentos detrás de lo que mueven esto, hay que darle una revisada sobre eso, cómo se está tejiendo con más detalle, y seguramente lo haremos posteriormente. Seguramente tendremos algún invitado especial que nos hable de la maravilla del mundo de las monedas digitales. Después tenemos el oro. Es como si tuviéramos la mitad de los fundamentales, porque tenemos el lado del dólar, pero nos falta el otro lado, ¿no? Porque son bitcoins por dólar. Entonces, claro, yo puedo saber de la economía norteamericana, puedo saber la fortaleza de la moneda del dólar contra el resto de monedas, pero el otro pedazo son flujos inesperados, ¿no? Finalmente, ante una subida de tasas de interés de Estados Unidos, los capitales vuelven a fortalecer el dólar y el Bitcoin cae un 50%, ¿no? Entonces es bastante la volatilidad y un poco oscuro el panorama fundamental, ¿no? Wow, de acuerdo, es enorme la volatilidad. Y tal y cual, oscuro el panorama fundamental, pero el análisis técnico nos va a servir mucho para trabajar con Bitcoin y con cualquier otra moneda digital. Aquí tenemos el oro. Entonces fíjense que en commodities ya hablamos de agrícolas, energía, metales, que son críticos. Se transa oro, platino, plata, paladio, etcétera, etcétera. Y el oro pues es fundamental porque teóricamente es una moneda que, perdón, es un metal en donde hay refugio debido a la inflación. Pero curiosamente el oro ha dejado de responder a eso. Ya hablaremos en algún momento de los fundamentales del oro, ¿ok? Como se pueden dar cuenta, aquí tuvo pues un incremento fuerte inicial aquí por la guerra, llegó a 2.071 y ha tenido una baja bastante fuerte acá.
Aquí tenemos el estándar Poor's 500, el S&P, el contrato mini, hay varios contratos. Después hablaremos un poco sobre los contratos, por allá más adelante cuando hablemos de índices y de acciones. No más adelante hoy, más adelante en la serie del mundo del trading. Y en esencia, pues tenemos acá un comportamiento alcista, 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 alcista. Por aquí yo hablaba en algún momento, pero aquí tengo, es la gráfica del, creo que tengo la gráfica, ok, tengo la gráfica, no, solamente tengo la de mayo en este momento. Por algún motivo no me está tomando las órdenes acá, ya veremos por qué. Curioso, ¿no, Eddie? Sí, pues parado sobre el gráfico y D1 ya debería Sí, no sé, puede haber algún problemilla de conectividad, no sé, mío, obviamente, pero porque ahí está por horas. Sí, las demás las tengo jornada. todas por días, de acuerdo, pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora. El Standard Poor's 500 es el índice pues, de las 500 acciones que representan la mayor capitalización en los Estados Unidos. Es un índice fundamental para seguirlo. Hay mucha gente que transa el índice, entonces eso también se transa. Y como hay acciones detrás, pues se transan acciones, por supuesto, en el mundo, emitidas por las empresas en beneficio de consecución de capitales para sus planes de expansión, de inversión, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el euro dólar, que ya hemos hablado de él en diversas oportunidades, que aquí está diario, y vemos cómo hace un año estaba aproximadamente a 1.2231 dólares por euro, y vemos cómo se ha ido fortaleciendo, ¿ok? Y aquí lo que vemos en estricto rigor es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 activos, para mencionar algunos de miles, todos con los cuales se puede trabajar. Se puede hacer trading, se puede hacer análisis técnico, se puede hacer análisis fundamental, como dijimos menos en el Bitcoin, pero en esencia es lo que se trata. Por ahí voy a dejar de compartir ahora. Antonio, por favor, tomas la pantalla. Bueno, entonces empiezo a compartir yo. Y tenemos por ahí otra pregunta dentro del el menú de preguntas que teníamos para hoy, que es ¿por qué cambian los precios? Y esa pregunta, pues yo la verdad es que sí quisiera más bien aprovechar para responderla, comenzando a mirar nuestras gráficas, ¿ok? Porque hay un sinnúmero de variables que hacen que cambien los precios, pero por supuesto esas variables afectan la demanda y la oferta por un bien de cualquier tipo, una moneda, una acción, un bono, que por cierto también se transan en el mundo bonos, ya vamos a ver aquí algunas gráficas de bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Después hay fondos mutuos, fondos de cobertura, certificados, bueno, es decir, podríamos pasar horas y horas y horas casi que hacer una serie de webinars solo sobre qué se transa en el mundo, y probablemente no terminaríamos. Entonces, yo quisiera ir a la primera gráfica, Antonio, y voy a tratar de explicar. ¿Esta? Sí, ¿por qué cambian los precios? Eduardo, Eddie, ya que está por acá, yo no sé si usted se va a retirar ahora o puede hablar todavía. Con un poco de ruido, pero si me oyen, claro, aquí estoy. Ok, entonces déjeme, yo tal vez ilustre, si quiere usted interviene cuando le parezca conveniente. Me gustaría que la agrandaras un poco, Antonio, un poco más, por favor. No tanto, porque... Okay. ¿Qué parte quieres ver? Y yo te lo No, quiero ver la gráfica solamente, pero entonces pongámosla, dejémosla. Que veamos toda la gráfica. Que veamos toda la gráfica, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Yo a veces pienso en qué mueven los precios, como ese juego del lazo donde unas personas jalan de un lado y otras jalan del otro. Cada grupo de personas hace un lado los factores de compra y los factores de venta, ¿no? Entonces de repente se suma una persona muy fuerte del lado de la demanda y hace que el precio suba.
De repente pasa algo distinto, se suma una persona al lado de la oferta y hace que el precio baje. Entonces, son un sinnúmero de factores los que están jalando de un lado a otro. O sea, no son 5 contra 5 ni 10 contra 10, son millones contra millones jugándole o digamos apostándole un poco al mercado y con el raciocinio de los factores que hay en el entorno, ¿no? Yo creo que la gráfica es muy ilustrativa en todo lo que preguntaba Antonio, comparado la pandemia del COVID con lo que pasó en el 2008. O sea, este gráfico muestra el PIB, el PIB de los principales países talonadores del el crecimiento Producto mundial. Interno Bruto, Eddie, ¿verdad? Ajá. El Producto Interno Bruto, escúcheme que lo ha interrumpido, y básicamente aquí tenemos una gráfica donde está desde el 2007 hasta hoy ilustrado cómo ha sido el comportamiento del PIB. Ya le doy la palabra. Y tenemos el PIB de Estados Unidos, el de Colombia, obviamente el crecimiento porcentual del PIB, el de la zona euro, el de Brasil, el de China y el del Reino Unido. Eddie, por favor. Sí, correcto. Fue mucho más grave el frenón, o sea, la parada de la economía tan fuerte que se dio durante la pandemia que la del 2008. La del 2008 es una crisis de confianza sobre las inversiones en Estados Unidos causada por la crisis inmobiliaria, pero el frenón de toda la economía fue mucho más grave. Eddie, chao. Ok, muy bien. No sé si se va a ausentar, pero vamos a seguir acá entonces mientras vemos. Yo pienso que se va a ausentar. Entonces, bueno, Eduardo está trabajando ahí en el tema del equilibrio muy bien. Logró una forma, gracias a la tecnología, de manejar el balance. Hay una cosa que es importante. El 2008, ahí está señalando tú la caída de la pandemia, que eso obviamente es una caída del PIB radical, absolutamente radical, ¿ok? Ustedes ven los colores de las líneas, que en ciertos puntos no son tan fáciles de distinguir, y aquí al lado derecho ven el crecimiento de cada uno de estos países a este año, en este momento, ¿ok? La última cifra de crecimiento de 12 meses de cada uno de estos países, a pesar de que hay uno por ahí que está tapado. Los pueden ver también a donde aparece ese cuadrito abajo, donde aparece al frente los colores que corresponden a cada uno y lo que está pasando en materia de crecimiento. ¿Por qué es tan importante la gráfica? Por allá a la izquierda, en esa caída de bajada, ustedes pueden darse cuenta que esa es la crisis de 2008 y obviamente ven una pendiente muy fuerte hacia abajo, en donde todos los países que estamos ilustrando aquí pues bajan en su crecimiento. Pero fíjense que cuando vamos al primer círculo que señalaba Antonio, esa es una caída catastrófica, porque cuando ustedes miran en la pandemia, miren la mitad, cerca ahí de donde comienza el corchete de Antonio, está el 0% a la derecha. Y de ahí para abajo los números son negativos. Entonces lo que estamos hablando es que el mundo, digamos, representado acá como lo hemos puesto, con China, la zona euro, Estados Unidos, pusimos Brasil, pusimos Colombia, el Reino Unido, pues básicamente se contrajo pues porque la gente cambió, dejó de consumir, se tuvo que encerrar, bueno, la incertidumbre, etcétera. Vinieron obviamente las ayudas de los gobiernos, ¿ok? Pero estamos contemplando caídas de 20% en el PIB de ciertos países. Digamos que la gran mayoría es decir, todos entraron en una zona negativa. Y en economía, después de 3 trimestres de crecimiento, se dice que hay recesión. Entonces, el mundo entró efectivamente en una recesión. Pero miren qué pasa después. Esa pendiente alcista genera una barbaridad de cambio, porque una vez comienza un poco la gente a decir, ok, me vacunaron, yo salgo. A pesar de que sobre eso hay muchas cosas que tendríamos que hablar o tenemos que hablar en algún momento,
y vamos a hablar seguramente en un viaje por el mundo 1, 2, 3, 4, que vamos a estar haciendo viajes por el mundo, que es el nombre de algunos de los webinars que vamos a estar dictando en las próximas semanas. Tendríamos que hablar muchísimo, obviamente, de cómo fue eso, ¿no? Cómo hubo cambios de costumbres, situaciones de carácter psicológica, cómo actuaron los traders, por cierto. Vamos a tener un panel por allá que se llama Vivir del Trading más adelante. Pero, en fin, el punto es que, miren el rebote, ¿no? Esto es lo que se llama una figura en uno, una rapidez de rebote. Hay diferentes formas de salir de las recesiones, hay Ws, hay Us, hay L, bueno, etcétera, etcétera. Pero esta es una U que caracteriza un rebote, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese rebote? Rebota y después, bueno, se estabiliza. Y aquí viene un poco lo que está pasando, ¿no? Entonces tenemos en Estados Unidos un crecimiento del PIB de 3,5%, ¿ok? Estos son cifras a abril. Tenemos en Colombia 8,54%. Tenemos en el Reino Unido 8,70%. Tenemos en la eurozona 5,10%. Tenemos en Brasil 1,69%, muy rezagado. Obviamente ahí hay un tema de incertidumbre política enorme. Tenemos elecciones este año. Tenemos en China 4,8%. China crecía hasta unos 4, 5, un poquito más, tal vez 5 o 6 años, a un ritmo de aproximadamente 8% anual, 8-9% anual. Después vino cayendo su crecimiento y estamos en 4,8%, que para ser la segunda economía del mundo, obviamente es un crecimiento que le pega muchísimo al mundo porque la demanda por los productos disminuye, especialmente productos que tienen que ver con inversión en infraestructura, metales, cobre, acero, etcétera, etcétera. Y después tenemos, ya hablamos del Reino Unido. Entonces, esto es lo primero que está pasando en el mundo. Ahora ustedes dicen, bueno, usted tipo vino a darnos una clase de economía o qué es esto. Entonces, no, yo no estoy dando ninguna clase de economía y les tengo algo que es importante que ustedes van a ver en mi hoja de vida. Yo no soy economista, ¿ok? Yo soy administrador de empresas, pero soy economista de corazón y además de eso tuve la oportunidad de trabajar en el Banco Central de Colombia, donde todos eran economistas, o la mayoría, menos unos pocos, y ahí el aprendizaje fue enorme hace muchísimos años, que no les voy a decir cuántos. Entonces, sigamos bajando, por favor, Antonio, y es crítico porque esto es lo que nos empieza a mostrar variables que influencian la demanda y oferta, porque si un país crece, pues hay consumo, si hay consumo las empresas van mejor, si las empresas van mejor y han emitido acciones, entonces las acciones pueden ir mejor porque la rentabilidad de las empresas seguramente va a mejorar. Adicionalmente, pues obviamente como una buena parte del componente del PIB está la inversión de las compañías, el consumo por parte de las personas naturales, bueno, en fin, una cantidad de componentes que hacen precisamente que efectivamente el crecimiento sea positivo o plano o negativo. Aquí tenemos una gráfica que es bien interesante, que es la del índice de compra de gerentes del sector manufacturero. Esos son índices que se llama el PMI, que básicamente es crítico. ¿Y por qué está señalada? El PMI sale en todas partes, ¿ok? ¿Y por qué está señalada básicamente PMI quiere decir Purchasing Manager Index, índice de precio de compras de los gerentes, ¿ok? Este es el del sector manufacturero. ¿Y por qué es importante? Porque miren en China, la segunda economía del mundo, cómo cae en 2000, esa punta de bajada es la pandemia, Antonio. Y después tienen ustedes lo que está pasando en este momento en 2022, a la mano derecha. Es decir, y la situación del 50 es porque ese es un punto crítico para saber si una economía se está expandiendo o se está desacelerando. ¿Ok? Entonces, es el indicador de cómo ven y cuánto están comprando los gerentes en los diversos sectores o los gerentes en promedio, digámoslo así.
¿ok? Obviamente se hace a través de encuestas, etcétera. No voy a entrar a ver cómo se construye el indicador, pero ustedes le pueden dar el PMI y en la definición en Google y ahí les va a aparecer alguna definición. Y si quieren ir un poquito más allá, pues hay que consultar alguna definición más de alguna expertos en research, en investigación y economía. Bajemos por favor, Antonio. Ahora, fíjense lo que está pasando con Alemania. Alemania, aquí aparece también un índice que también es de encuestas, que es el sentimiento de los consumidores. Ese también lo publica en la gran mayoría de los países. Y en Alemania el sentimiento de los consumidores está completamente negativo. Miren la mano derecha, ¿ok? La primera, digamos, caída vertical terrible es la pandemia. Viene un rebote fuerte, no llega a subir más de cero, ¿ok? Y tiene un pequeño rebote, una bajada, un pequeño rebote, y viene el impacto de la guerra de Ucrania dentro de Europa, y el sentimiento de los consumidores se disminuye, hay una incertidumbre enorme, ¿cierto? Y todo el mundo frena, básicamente. Entonces, eso es un poco lo que está pasando por ese lado también. Entonces, ¿qué pasa más adelante, Antonio? Siguiente gráfica, por favor. ¿Bajamos? Por favor, sí. Bueno. Bueno, aquí volvemos a la escanografía. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el IPC. Y tenemos el IPC de los mismos países del cual hemos venido hablando. Lo tenemos desde 2007, en el caso de esta gráfica. Y miren lo que pasa con el IPC. El IPC, para, digamos, ser un poquito más... Antonio, hazme un gran favor. Espera, antes de eso. Fíjense, en 2008, obviamente, hay una caída en el crecimiento. Y obviamente, ¿qué pasa? Como el consumo baja, entonces, en esencia, pues, el IPC, digamos, los precios de las cosas disminuyen porque la demanda baja. Entonces, al haber esa menor demanda, se genera esta curva hacia abajo tan fuerte, en donde el IPC de los países se disminuye muy fuertemente. Algunos presentan, fíjense que en el eje derecho, el cero está, Antonio, ayúdame con el cero, ¿dónde está? En el eje derecho, por favor. Fíjate, lo voy a resaltar con rojo. Mira, el cero está aquí. Entonces voy a tratar de pasar una raya. No, mi pulso no está muy bueno, pero este es el cero, esa raya roja nos indica el cero. Muchas gracias, excelente pulso, por cierto. Y fíjense que hay algunos países que entran en deflación, inflación negativa, ¿ok? Que en esencia es gravísimo, porque eso lo que quiere decir es un estancamiento en la economía, ¿ok? Después, cuando miren la grabación, pueden entrar a revisar con calma cuáles fueron esos países. Pero a donde quiero ir ahora, Antonio, si me ayudas aquí un zoom al lado derecho, a donde tenemos, digamos, la situación de 2020, desde 2018 tal vez. Gracias. Ahí está muy bueno, está muy bueno. Entonces, ¿2018? Ahí está bueno, ahí está perfecto, muchas gracias. Entonces, noten ustedes cómo las inflaciones, después de la situación de la pandemia, donde las inflaciones se disparan, como se disparó el crecimiento, porque se disparó el consumo. Pero resulta que hay un problema que es gravísimo. La púrpura, que es la de más abajo, es la inflación de China, ¿ok? Que es, digamos, el país estancado en el mundo, ¿ok? Por una serie de situaciones que hablaremos en algún momento después. Pero el resto, hay un disparo de inflación. ¿Por qué? Porque la gente salió, estaba encerrada, comillas, encarcelada, ¿cierto? Y la gente dice a consumir. Pero adicionalmente, lo que es increíble es que en el mundo desarrollado, donde había caja, y en algunos países donde no la había y se endeudaron, y bueno, etcétera, etcétera, impactando su situación fiscal, caso Colombia, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? Los gobiernos entraron a subsidiar, a dar subsidios en beneficio de que la gente que estaba encerrada tuviera con qué comer, porque estaban
sin empleo, muchos quedaron sin empleo, muchos quedaron simplemente, o si trabajaban por horas, pues no podían trabajar. Entonces vinieron los subsidios. Y curiosamente, en países como en Estados Unidos, esos subsidios, en algunos casos, terminaron haciendo que la gente ahorrara. Entonces la gente quedó con caja. ¿Ok? Hoy el presidente de JP Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos, decía dos cosas importantes. La primera cosa que decía este hombre es que al ahorro de los americanos, el dinero ahorrado de los americanos les alcanza como 8 meses. ¿Ok? En 8 meses se va. Eso es lo primero. Lo cual no quiere decir que van a quedar todos enredados, pero en promedio, en 8 meses se va el dinero ahorrado de los americanos. Que no recuerdo cuánto hablaba, tal vez un par de trillones de dólares o algo por el estilo. Pero decía otra cosa que es bien importante y a lo cual se le unió el presidente o el CEO de Goldman Sachs. Y es que viene una tormenta, literalmente en inglés, una tormenta económica. Es demasiado pronto para saber de qué magnitud, pero es una tormenta económica. Es decir, que va a venir una tormenta económica. Va a venir una tormenta económica en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, y eso tiene que ver con que la inflación está extraordinariamente alta. La inflación de Estados Unidos es la línea blanca, que es 8.26%, que es la más alta desde la guerra, 60 años. ¿Ok? Y en estricto rigor aquí de lo que estamos hablando es de que los precios subieron cantidades. La gente, ¿por qué subieron? La gente salió por un lado a demandar fuertemente, pero por otro lado, porque además de eso tenían ahorro de los subsidios, volvieron a trabajar, estaban aburridos, cambió el consumo, sí, por otro tipo de consumo, pero mucha gente salió a consumir, entonces eso generó un impacto en los precios, pero hay un problema adicional, del cual vamos a hablar con calma el martes, que es el lado de la oferta, en donde lo que pasó en esencia es que la cadena de suministros global ha tenido dificultades. Y una de las dificultades es que en China, por ejemplo en Pekín, en Shanghái, hay un problema muy complicado por la política cero COVID del señor Xi, el presidente de China. Seguramente ustedes habrán visto en las noticias o quienes trabajan en estos temas habrán leído esa política. Es una política muy particular que la Organización Mundial de la Salud no logra entender, la considera muy inadecuada, y en donde generaron una cantidad de encierros en estas ciudades, las principales de China, generando, entre otras cosas, el hecho de que las fábricas se cerraron porque la gente estaba encerrada hasta ahora, hasta hace muy pocos días, ¿ok? Que está comenzando, digamos, a liberarse la gente, y para los efectos, eso ha hecho, una de las razones que ha hecho que, por ejemplo, los semiconductores o chips que se usan para producir autos, teléfonos, televisores, de todo, hayan bajado la fabricación y no lleguen a los lugares. Entonces, cuando uno mira de pronto, después del el próximo martes, vemos una gráfica, algunos puertos del mundo están llenos básicamente, especialmente en China, de barcos. Hay una gráfica satelital donde uno ve como pulguitas en cantidades, ¿cierto? En donde no salen, y no salen porque no tienen que llevar. Entonces, imagínense el problema y si eso está pasando también por el lado de Rusia y Ucrania con el trigo y con el maíz, y si pasa adicionalmente debido a con el petróleo y el gas que se están incrementando, pues obviamente el petróleo y el gas tienen un impacto fortísimo en transporte, tienen un impacto fortísimo en el consumo de los hogares. Por ejemplo, cuando hay invierno, es necesarísimo para la generación de calefacción, y para todos los efectos. Entonces lo que tenemos aquí es una situación crítica de inflación que no tiene antecedentes en muchísimas décadas, ¿ok?
Y quisiera pasar a la gráfica siguiente. Como les decía, no se angustien porque hay muchos temas que vamos a ver, pero vamos a ver 2 o 3 gráficas más y voy a dar paso para unos minutos de preguntas. Y todo lo que les estoy diciendo afecta a los precios de las monedas. De hecho, el euro dólar, o sea, básicamente esa gráfica de 1.22 hasta 1.03, 45, 50, que fue el mínimo, y ahora 1.07, 20 o 30, que es por donde está ahora, ¿cierto? Se da por esto. Se da por esto, básicamente. Y la caída del Standard & Poor's 500 se da por esto. La última que tenemos, que no la veo en la gráfica porque lamentablemente no pude ponerla a diario, ya la veremos la próxima vez. El incremento del precio del maíz y del trigo y el gas y el petróleo Brent ya tiene que ver con esto. Y miren la reacción de los precios de la comida. Escúchenme que no está la traducción. Estos son los precios de las comidas, el cambio de precios de comida desde enero de 2020. Y miren lo que hay ahí. En esencia, lo que estamos diciendo es que a mano izquierda, Antonio, abajo, hay una base cero. En enero de 2020, esto básicamente es una gráfica que se llama estandarizada. Es como si todos los precios estuvieran en cero. Y el eje de la izquierda lo que representa es qué porcentaje se han incrementado los precios desde enero de 2020 hasta hace muy pocos días. Y al lado derecho, pues la gráfica obviamente muestra cada cosa. Y miren, por ejemplo, los aceites vegetales han tenido un incremento de 125%. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Ucrania es el principal exportador del mundo de aceite de girasol. No hay, nuevamente, puertos cerrados, no hay cómo exportar aceite de girasol. El aceite de girasol se usa para muchísimas cosas, ¿ok? Entre otras cosas es una de las principales compras de productos de insumo agrícola que tiene Unilever para producir jabones, productos de aseo, etc. Y se ha buscado un sustituto en el aceite de palma, que ha tenido también un incremento de precio enorme. Pero algunos productores, como el caso de Malasia, que es un gran productor de aceite de palma, toman la decisión de restringir la exportación de aceite para defender la necesidad de consumo que tienen adentro. Entonces, otra de las razones por la cual la oferta no salen las cosas que necesitamos, y eso genera esos incrementos de precio. Los cereales, después tenemos la azul es productos lácteos y la rojita es carnes, y después la gris oscura. Antonio, si me puede señalar ahí la gris oscura, dice total, y han tenido un incremento. Los precios de los alimentos, a mano derecha, Antonio, ahí donde dice overall, han tenido un incremento, los precios de los alimentos de aproximadamente 60% desde el 2020. Entonces, lo que nos está pasando acá es complejísimo. Ahora, si pasamos rápidamente a la siguiente gráfica, déjame ver qué tenemos allá adelante. No, vamos a parar acá, vamos a subir, por favor. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos... Nos quedan 4 minutos. Lo sé, lo que tenemos básicamente acá es una situación en donde, para los efectos, esto explica el por qué estamos sintiendo en nuestros bolsillos básicamente el impacto de la inflación, no nosotros, el mundo completo. Lo vamos a seguir sintiendo, y tiene un impacto esto en cómo se comportan los bancos centrales, que es parte del episodio de los webinars de la próxima semana, cómo se comporta, qué hacen con la política monetaria, es decir, con las tasas de interés. Las incrementan fuertemente todos los bancos centrales, con excepción de China, que ya vimos que es una excepción tanto en crecimiento como en inflación, y eso tiene un impacto enorme en todo lo que tiene que ver con crédito
etcétera, y con el valor de las acciones para quienes quieren eventualmente el día de mañana enfocarse en trazar índices o accionarios o acciones, tiene un gran impacto en el precio del euro dólar. No voy a hablar de eso en detalle, pero las tasas de interés de Estados Unidos comienzan a subir. Europa se demora menos en subir la tasa de interés del Banco Central Europeo. Ya veremos una gráfica sobre esto la próxima vez. Y eso hace que sea más atractivo por la tasa de interés invertir en dólares que en euros. Y eso genera, entre otras cosas, una muy buena parte de la caída desde 1.14 hasta 1.07. Quien estuviera haciendo trading y fuera eventualmente alguien que utilice el análisis fundamental e identifique cómo el análisis fundamental, en este caso las tasas de interés afectan el dólar euro, probablemente hubiera hecho un muy bonito trade o una muy bonita operación de seguimiento de tendencia a través de una operación en corto del euro dólar, y habría ganado muchísimo dinero. El problema es ahora qué hacer hoy. Antonio, ¿tenemos preguntas? No hay preguntas. Espérate, a ver. Sí. José nos pregunta, cuando las grandes empresas cotizan en bolsa, ¿cómo un ciudadano del común puede comprar, adquirir dichas acciones? Ejemplo, acciones de Amazon, Netflix, etcétera. ¿Me dejas compartir la pantalla un segundo, por favor? Sí, señor, dale y tú la compartes. ¿Ya? ¿Ya te dejo? Sí. Listo, ya estamos viendo tu pantalla. José, gracias por la pregunta. Hay muchos mecanismos, pero aquí hay uno que sin duda te va a llamar la atención. Básicamente aquí tenemos todo lo que se puede transar a través de IronFX, y si tú te das cuenta, entre otras cosas, aquí dice acciones de Estados Unidos. Cuando yo lo despliego, ¿ok? Aquí tienes Apple, tienes Amazon, tienes Boeing, Bank of America, Citigroup, Caterpillar, Cisco, etcétera, 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 y un sinnúmero de acciones que es posible transar a través de esta plataforma. Aquí tienes acciones también del Reino Unido, en donde vas a encontrar nombres bien conocidos, como la British Petroleum Company, como Vodafone, como Glaxo, Glencore, etcétera, etcétera. ¿Okay? Gustavo, ¿la acción de Zoom dónde está? La acción de Zoom, yo no sé si está acá, tendría que buscarla. Debería estar en Estados Unidos. Muy seguramente debería estar por aquí en algún lado, pero no sé, no están todas las acciones, obviamente. Okay. Están las principales. Y podríamos proyectar después la acción de Zoom, que es un fenómeno muy especial, en donde nuevamente si alguien hubiera comprado acciones de Zoom cuando Antonio decía que había que comprarlas. Sí, antes de la pandemia, yo dije. No, hace ya mucho tiempo, ¿sí? Sí. Había ganado muchísimo dinero. Porque no la veo, Antonio. Pero esa es la respuesta. Tú puedes hacerlo a través de un broker dealer, como lo es IronFX, y puedes usar una plataforma de este tipo para hacerlo. También puedes eventualmente hacerlo a través de una firma de bolsa o un broker en tu país, a donde estés. Y tú, por supuesto, que puedes acceder a comprar acciones. Pero, José, con calma, con cuidado y entendiendo sobre todo siempre qué estoy comprando. Es decir, no es comprar las acciones aquí como picando, como hizo un poco, por supuesto, como parte del tema educacional Eduardo la vez pasada, que compró y vendió algunas cosas muy rápidamente en el webinar pasado. No, hay que analizar bien. Seguramente ni siquiera nosotros mismos tenemos la habilidad de entender cómo está la situación financiera de cada una de las compañías, pero hay mecanismos para entender cómo están las variables de esas compañías. Otra forma es comprar el índice, por ejemplo, el de S&P 500 mini, o venderlo, en donde estás comprando básicamente una canasta que aglomera las principales acciones, las 500 acciones de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos. Entonces ahí estarías tú comprando un índice que claramente se ha impactado
por el precio, por el valor, por la situación de las empresas, por la situación de la economía, por la situación del consumo, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, Antonio? Sí, José también nos pregunta que cuál es el enlace que yo di la clase pasada. Ok. Lo acabo de poner en el chat, que es el enlace al blog de notas de OneNote, que ustedes es donde estamos trabajando. Si ustedes se dan cuenta, el blog de notas de Voy a dejar OneNote, de compartir. ¿Compartes tú, por favor, Antonio? sí, voy a compartir yo entonces la pantalla. Pues fíjense que cuando estamos nosotros hablando aquí de lo que estoy trabajando, José, yo estoy trabajando en un blog de notas de OneNote, aquí está todo lo que hemos escrito hoy. Esto no está en el que está compartido, pero apenas cerremos yo lo comparto, porque vamos a ir creando, o estamos creando, aquí por ejemplo, en el mundo del trading, está lo de la sesión pasada, está acá. Ustedes reciben un mail de Zoom 24 horas después de hecho cerrada el webinar de hoy. Y fíjense que ustedes aquí tienen un enlace de OneNote y no he puesto, ¿ve? Mire, Gustavo, yo no he puesto aquí el enlace a la grabación del video. Pues se las voy a colocar ahí, aunque ellos todos la tienen en el mail de Zoom que les llegó, también les llegó. Pues yo ya ahorita lo pego y colocamos ahí el enlace espérate a ver si lo tengo yo por aquí. Creo que sí. Bueno, ahorita lo busco y lo coloco ahí, pero no me he dado cuenta que no lo había pegado acá. Bueno. Perfecto. Es muy importante pregunta, José, y gracias por la explicación, Antonio. Antonio abrió, pues, básicamente el de la vez pasada, van a tener este, y vamos a ir armando aquí una biblioteca de webinars, en donde ustedes van a poder ver el webinar que quieran cuando quieran y repetirlo y ver los conceptos, y van a poder hacer preguntas, como ya se los dijimos la vez pasada, de forma tal que esperamos que sigan asistiendo y que le cuenten, además de eso, a sus amigos, a sus familias, etcétera, etcétera, si lo atienden a bien, que aquí estamos haciendo un esquema educacional por el cual claramente vibramos, pero por supuesto gracias a IronFX Latinoamérica que está facilitando todo esto en beneficio de que ustedes tengan una mayor probabilidad de estar mucho tiempo en el mundo del trading. Entonces, fíjate, Gustavo, que aquí me metí en una página que hasta ahora solamente pusimos en la carátula del libro que vimos el martes. Aquí en esta sección van a encontrar lecturas complementarias, que fue otra cosa que nos solicitaron el martes, correcto. de que pusiéramos libros o lecturas o cosas. Aquí lo van a encontrar también. Bueno, voy buenísimo. a regresar al de hoy. Y por cierto, les pido el favor, si alguno de ustedes tiene algún libro que le parezca interesante, un documento que les parezca interesante y tiene la posibilidad de compartirlo con nosotros, hágalo a través del email, sería maravilloso y vamos armando una biblioteca juntos, porque obviamente nosotros tenemos material, pero hay muchísimo material. Entonces, si ustedes ven algo que les parezca interesante, envíenlo al email que les dimos la vez pasada y seguramente... ¿Quieres poner de nuevo el email ahí, por favor, Antonio? Si quieres, lo doy nuevamente acá. El email está acá, creo que quedó aquí, el email quedó acá. De acuerdo. Espérate, me vuelvo a pasar para acá y el email está aquí. Si quieres, volvámoslo a poner en la sesión de hoy. Lo volvemos a poner en la sesión de hoy, perfecto. Muchas gracias. Ya lo capeamos. Aquí está el email para las preguntas y lo voy a colocar en la sesión de hoy también, entonces, para que nos quede la información aquí arriba también. Pero ya nos pasamos 6 minutos, Gustavo, entonces... Yo creo que ya es hora. ¿Hay alguna otra pregunta o estamos? Estamos. Bueno, entonces, buenísimo. Muchísimas gracias por haber asistido. Los esperamos pronto. Y vamos a caminar este camino que, como ustedes se dan cuenta, está construido como un curso y lo vamos a llevar seguramente hasta diciembre, en donde van a haber muchísimas cosas que, como decía al inicio, van a impactarlos, digamos, desde la perspectiva personal y van a impactarlos desde la perspectiva también como inversionistas o potenciales inversionistas.
y sin ninguna duda les va a ayudar en su desarrollo futuro en este tipo de actividad. Muchas gracias y feliz noche a todos. Buenas noches. Antonio, ¿quieres finalizar la reunión, por favor? Sí.